¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Entre Líneas, las entrevistas, un programa donde invitamos en cada ocasión a un libro para que nos responda algunas preguntas de sus temáticas, de sus tramas, de sus intenciones probablemente grabadas en sus líneas. Y el día de hoy tenemos como invitado un libro que es un libro de ensayos. Probablemente es el libro más famoso de su autor, junto con los de su poesía, algunos de su poesía. Este libro fue publicado a mediados, justo a la mitad del siglo XX, en 1950, y a partir de ahí ha tenido una relectura y remembranza constante una y otra vez. El libro que tenemos como invitado el día de hoy se llama El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y démosle un fuerte aplauso. Pues muchas gracias por estar aquí, por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que tienes pues bastantes lecturas en tu agenda, sin embargo, gracias por estar aquí. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál dirías tú que es tu principal temática, la principal inquietud que tenía tu autor mientras te escribía y por lo tanto tratas de eso? ¿De qué tratas principalmente? Dinos. Gracias, aquí estoy con mucho gusto y pues el tema que yo abordo en lo general es la pregunta sobre qué es ser mexicano, qué es lo mexicano, el concepto de la mexicaneidad inherente o adquirida. Esas son las cosas que me pregunto: si el mexicano se hizo, se hace. ¿Qué tiene que ver la historia, la psicología, algunos referentes culturales? De todo eso me pregunto mucho, y a lo largo de todas mis hojas, sobre qué es lo mexicano, cómo se es mexicano, la mexicanidad existe o no existe, y si sí, cómo las definiríamos o no. Esas preguntas son mis preguntas, y eso es de lo que trato. Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría que nos dijeras cómo se llaman tus 9 capítulos, que prácticamente son 9 ensayos, donde vas girando poco a poco lo que observas de fenómenos culturales, de fenómenos mexicanos, donde vas pues preguntándote una y otra vez al respecto. ¿Cuáles son tus 9 capítulos y qué tema tienen? El primero es sobre el Pachuco y otros extremos, viendo a la figura del Pachuco como un personaje y referente cultural que no está ni aquí ni allá en Estados Unidos ni en México, pero es algo más, pero pierde cosas y al mismo tiempo no. Luego de las máscaras mexicanas, que es qué tanto nos mostramos y qué tanto no entre mexicanos. Luego todos los santos Día de Muertos, que hablo y reflexiono acerca de la festividad del Día de Muertos en México. Luego los hijos de la Malinche es el siguiente capítulo, donde me pregunto y hago preguntarse entre quiénes son y qué hacen los hijos de la Malinche. Luego hablo de la conquista y la colonia, luego de la independencia, la revolución. Luego hablo de la inteligencia mexicana, los intelectuales mexicanos. Luego sobre la contemporaneidad de los años 50, nuestros días, y finalmente el apéndice de la dialéctica de la soledad, que juega consigo misma a no mostrarse. Vale, bueno, pues yo quería preguntarte sobre aquello que aborda el capítulo sobre los hijos de la Malinche. ¿Quiénes son o quiénes somos los hijos y las hijas de la Malinche? Los hijos de la Malinche somos todos y todas las mexicanas. ¿Quién es la Malinche? Es, para empezar, la figura mítica de la madre. Una madre que es chingada, es violada por el padre español, cultural y muy probablemente literal, histórico, que sería Hernán Cortés. Y nosotros, como hijos de la Malinche, repelamos un poco de ese origen violento, violentador, y que de alguna u otra manera nos aísla en nosotros mismos,
a pesar de que seamos amables con el mundo y con los extranjeros, somos un enigma. Estamos cerrados en nosotros mismos como el deseo que nunca tiene respuesta, pero siempre pregunta, diría Cernuda. Algo que es curioso en tu desarrollo de vida como libro es que, si bien tu primera edición salió en 1950, como puede verse en tu portada, tienes 2 agregados más, que uno fue casi terminando los años 60, que se llama Postdata, que sería tu segunda parte, y por último un tercer agregado que es Vuelta al laberinto de la soledad. Te pregunto, en Postdata, ¿qué nos dices? Tengo Postdata y esa Postdata trata básicamente de 3 cosas: de mis reflexiones acerca de la terrible, desagradable e inolvidable matanza de Tlatelolco en relación con el concepto de las Olimpiadas, de ese presentarse al mundo por parte de México, y de ese lamentable y histórico suceso de matar a los estudiantes en Tlatelolco. También trato ahí sobre el fantasma y los espejismos del supuesto progreso en México, que es más bien, sin un engaño, una simulación por parte de los gobiernos posrevolucionarios del PRI, obviamente. Y por último, hago una crítica a la forma piramidal de control de amiguismo y nepotismo desde los mexicas hasta los días actuales de los 60s. Y envuelta al laberinto de la soledad, que es una actualización en los años 90, casi al final de la vida de tu autor, ¿qué respondes a ese tiempo? ¿De qué trata la Vuelta al laberinto? Vuelta al laberinto de la soledad es mi última parte agregada, como dices. Ya es una entrevista que le hicieron a Octavio Paz, más o menos al final de su vida, casi 50 años después de que me publicaron por primera vez en los años 50. Y lo que ahí aborda principalmente mi autor, responde y anota, es sobre, por un lado, lo que motivó que yo existiera, el laberinto de la soledad, que es más o menos imitar los estudios psicoanalíticos culturales como el Moisés de Freud, sobre la cultura judía y el mito de Moisés, pero aplicándolo a México y a la historia de México y al mexicano y la mexicana como un proceso. Ese fue el mayor apunte de Vuelta al laberinto. México, ser mexicano es un proceso y nunca algo quieto, una cosa. Si tú pudieras entonces decirnos unas palabras, antes de irnos al corte, lo que tú quisieras comunicar como tu mensaje principal de todas tus intenciones, tu temática, tus diferentes capítulos, ¿qué nos dirías? Adelante, por favor. Yo soy el laberinto de la soledad porque hablo de que el mexicano se encierra en sí mismo a pesar de tantas fiestas, tanta festividad y tantos disparos al cielo. Soy el laberinto de la soledad publicado desde hace más de 50 años y todavía tengo, si no quieres otra cosa, la relevancia de que en el fondo soy un grupo de ensayos que se preguntan cosas que probablemente nos atañen a todos y a todas los que nacimos en ese territorio llamado México. Nos guste o no nos guste, compartimos algo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo intenté responder e investigar de alguna manera. Esa es mi principal gracia, que el cuestionamiento y la crítica sigan y sigan a pesar de todo. Bueno, pues ahí lo tienen, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, junto con Postdata y Vuelta al laberinto. Muchas gracias por estar. Vamos a un corte.